¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? El salmista dijo, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y aquí está el Señor con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Rápidamente vamos a ir a la Escritura, hermano, ya que el tiempo, hermano, es corto. Pero vamos a estar meditando rápidamente en la palabra del Señor. Y estaba ahí pidiéndole al Señor que me regalara una palabra preciosa, y le voy a pedir que vayamos a la carta de 2 de Timoteo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Doy gracias a nuestro hermano Carlos, gloria a Dios, que fue el mediador, gloria a Dios, amigo. Estábamos el día de anoche, estábamos en una vela aquí en Maryland, gloria a Dios, acompañando al hermano Luis, y ya nos fuimos un poquito tarde, y esta mañana tuvimos una actividad ya en la iglesia, y hermano, estamos un poquito cansados, pero cuando nos toca de hablar de Dios, bueno, se va el cansancio. Y yo quiero que abra la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 12. Rápidamente, si se puede poner de pie, gloria a Dios. Yo sé que a más de alguno le va a servir esta palabra, gloria a Dios. A mí me ha servido de una manera maravillosa. Y prácticamente es la primera vez de mis 12 años que tengo de estar sirviéndole al Señor. Creo que es la primera vez que voy a hablar de esto con ustedes. Gloria a Dios. Así que vamos a leer la palabra del Señor en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 12, honrando al Padre, a Hijo y a Espíritu Santo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice, lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria a Dios. Póngase sobre, siéntese, hermano. Vamos a ir rápido a la palabra del Señor. Gloria a Dios, ya que solo tenemos un poco tiempo. Hermano, quiero hablar acerca, hermano, del Dios que nosotros le servimos. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es grande? Nuestro Dios, hermano, es más grande. Muchas veces, hermano, en mi persona, muchas veces me habían hablado de Cristo. No sé cuánto tiempo a usted le hablaron del Señor o cuánto tiempo pasó para que usted existiera en un lugar como este. Pero en mi vida, hermano, mucha gente me hablaba de que fuéramos a la iglesia cristiana, y nunca en mi vida había nacido acercarme a las cosas del Señor. Pero más sin embargo, hermano, cuando Dios tiene un propósito con el hombre, Dios va a hacer todo lo posible para que usted venga a sus caminos. Y de eso yo quiero contarle, hermano, de algo que sucedió en mi vida. Hermano, es lindo, hermano, hablar de un Dios que es real, hermano. Porque el Dios que nosotros adoramos aquí es real. Si usted le habla, Él escucha. Por eso lo que decía el pastor, es importante orar, porque todos sabemos que es hablar con Dios. Y hermano, yo pensé que eso era un cuento, eran mitologías de los griegos y todo eso, pero más sin embargo, cuando Dios comienza a tratar con la vida de uno, hermano, uno se da cuenta que Dios existe. Y rápidamente, fíjense que en el 2007, hermano, yo me acuerdo que esa fue la última vez que el Señor llegó a mi hogar. Llegó un pastor brasileño o portugués, no sé
de dónde era el varón, pero era un pastor que llegó a mi casa. Yo tenía una fiesta, hermano. ¿Se imagina la fiesta que uno hace en el mundo? Terrible. Hermano, había de todo ahí, y el pastor, guiado por el Señor, llegó a la fiesta y trató de hablar conmigo. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Si nosotros aquí nos estamos divirtiendo. No, que te quiero hablar de Jesús. Yo le dije, ahorita no quiero saber de Jesús, le dije yo. Y le dije que se fuera. Entonces, de allí me apareció un muchacho que había asistido a la iglesia y había dejado los caminos del Señor. Y me dijo, mira, me dijo, a los pastores no se les trata mal, me dice. Y entonces yo le digo, entonces dile que se vaya, le dije yo, y nosotros seguimos con nuestra fiesta aquí. Entonces el varón se fue, hermano, pero sin pensar lo que a mí me venía. Y yo creo que, hermano, por eso que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo a nuestra vida. Dios advierte al hombre. Acuérdense que jamás el Señor va a traer juicio a alguien sin antes advertirle. Amén. Yo me acuerdo que el varón llegó, me habló, me quiso hablar de Jesús, y yo lo que hice es sacarlo de la casa. Hermano, ese día me acuerdo yo que se me reventó el apéndice. Y hermano, pero como era una fiesta que le había hecho a mi hijo, era tanta el amor por mi hijo que me aguanté, hermano, hasta las 3 de la mañana me fui al hospital, y si me hubiera tardado 5 minutos más me hubiera muerto, porque ya se me había reventado el apéndice, ya, hermano, estaba sangrando todo, pero gracias al Señor, hermano, llegué a tiempo, 5 minutos más y no estuviera en este lugar, pero más sin embargo Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, de ahí salí del hospital. Como a los 15 días después que salgo del hospital, hermano, me cae enfermo mi hijo. Yo tengo un hijo que ahora tiene él 15 años. Y me cayó enfermo, y nosotros no entendíamos qué es lo que pasaba con el niño. Y lo llevábamos al hospital, y el hospital solo nos daba medicina, y no hallábamos qué hacer, afligidos con el niño, lo hacíamos de todo, y no pasaba nada. Pero en una ocasión lo llevamos a un hospital de Fairfax, que es mejor que donde lo llevaba. Y hermano, rapiditamente ahí me le detectaron cáncer al niño. Oiga bien, fue en el 2005. Eso fue en el 2005, le detectaron cáncer al niño, hermano. Eso fue, hermano, yo creo que para un padre y una madre eso es terrible, ver a su hijo, hermano, que un doctor te esté dando un diagnóstico que te dice tu hijo hasta los 5 años va a vivir. Hermano, eso es duro, hermano. Lo que en mí causó, hermano, es llevarme más al alcohol, llevarme más a la droga, hermano. Usted sabe que el enemigo, hermano, trata de destruir al hombre. Entonces, me acuerdo yo que, hermano, en ese proceso del Señor, me acuerdo que mi hijo estaba en lo peor de las quimioterapias, y fue algo, hermano, duro para mi vida, hermano, que tanto fue, hermano, la presión que el enemigo puso a mi familia, a mi matrimonio, que yo quise dejar a mi esposa, fíjese. Quise dejar a mi esposa con mi hijo que estaba enfermo de cáncer, y aparte de eso ella estaba embarazada, mi hermano. O sea que el enemigo, hermano, porque él ha venido para matar, hurtar y destruir. Él quería, hermano, destruir el hogar que Dios me había dado, porque sabía que Dios tenía un propósito con nosotros. Entonces, yo me acuerdo que quise dejarla a ella, pero, hermano, no lo pude hacer por amor a mi hijo. Y luego me acuerdo que llegó una hermana de una iglesia, hermano, que por primera vez ahí yo vi la misericordia de Dios. Llegó esta hermana, y fíjense que cuando esta hermana llegó a buscar a mi hijo y me preguntó, aquí vive un niño que se llama Carlito, me dijo. Yo le dije, sí, le digo, aquí vive. Y me dijo, ¿puedo orar por él? Y yo le digo, claro, usted puede hacer lo que quiera con el niño. Entonces el niño bajó, y ella le preguntó al niño, Carlito, le dijo, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Imagínese un niño de 2 años. Y el niño en su inocencia, él le dijo que sí, el niño. Entonces esta hermana oró por el niño, y hermano, el niño se sanó. Gloria a Dios. Oiga bien, mire, hermano, hasta dónde es la misericordia del Señor. El niño se sanó. El niño se sanó, y aparte de eso, hermano, yo voy a hacerlo corto el testimonio, porque yo sé que no tengo mucho tiempo. Yo con mi esposa nos venimos desde El Salvador, tenemos 23 años de estar juntos con ella.
desde los 17 años estamos juntos, o sea, tenemos una vida ya juntos. Entonces, cuando yo la conocí a ella, fíjese que ella me cuenta esto, que a los 13, 14 años de su edad, de adolescencia, hasta ahí se acuerda que fue una niña como las demás, que le gustaba jugar, que le gustaba andar ahí corriendo, pero desde ese momento, dice ella, me cuenta de que como que la poseyó un espíritu que muchas veces la llevó a tratar de suicidarse, oiga bien, y muchas veces yo siendo novio de ella, en 2 ocasiones la agarré que se iba a tirar de un puente, imagínense. Entonces, pero hermano, yo no sabía el propósito que Dios tenía para mi vida, y yo a veces me ponía a pensar, pero yo, ¿por qué ando con esta hipota? Decía yo, ¿por qué ando con esta, así como decimos en El Salvador? ¿Cuántos salvadoreños hay aquí? Allá en El Salvador decíamos, ¿y por qué ando con esta bicha? Yo, bicha enferma, decía yo, ¿verdad? Así, yo mismo. Pero más sin embargo, yo no sabía, hermano, pero ya era un propósito de Dios. Y fíjense que me acuerdo de que ella tenía ese problema de que quería suicidarse, se desmayaba, hermano, tenía principios de anorexia. Oiga bien, ella, hay veces que íbamos a comprar al mall, ahí, bueno, allá en El Salvador nos llamó al mercado. Íbamos allá, hermano, y yo me acuerdo que ella a veces se me desmayaba. Entonces, hermano, yo siempre trataba de andarla cerca de mí, porque el momento que se me desmayara, yo la podía agarrar a ella y no se me golpeara. Y así, hermano, yo comencé a vivir desde El Salvador con ella. Y me acuerdo que me vine para El Salvador, para acá, de El Salvador para acá. Yo le dije, en un año te mando a traer, le dije. Y hermano, en un año la mandé a traer. Y para no hacer largo el testimonio, hermano, cuando ese día que la hermana oró por mi hijo, oró por ella. Y le dijo, ¿quieres conocer a Jesús también tú? Y ella le dijo que sí. Hermano, increíblemente, ese día ella fue libre de ese espíritu. Gloria a Dios. Se fue ese espíritu de hermano, de suicidio. Se fue, hermano, ese espíritu, hermano, que le daba de ataques de epilepsia, porque ella le daban ataques de epilepsia. Ese día hasta ahí llegaron, esa enfermedad llegó hasta ahí. Cristo la sanó. Amén. Y hermano, pero para mí, hermano, ese era otro mundo. Pero me estaba dando cuenta yo que sí, verdaderamente Jesús era real. Jesús no era un cuento que andan ahí los cristianos evangélicos predicando, no. Yo me di cuenta que Jesús era real, hermano. Lo habíamos experimentado en nuestra vida. Imagínense cómo fue el problema. Hermano, ¿cuántos se acuerdan del 2005? Hubo una recesión. Perdimos, hermano, casa, perdimos negocio, hermano. Yo tenía una compañía. Imagínense que yo tenía una compañía. Tenía, hermano, mi familia, se me fue a quiebra la compañía, cerré la compañía, mi hijo con cáncer, hermano, mi hogar, hermano, era un desastre mi vida. O sea, se cumplió la palabra, hermano, que, hermano, Dios metió su mano en ese lodo cenagoso para levantarme. Y yo dije, wow, Dios es real, Dios es real, hermano. Yo me acuerdo que mi esposa se iba para la iglesia porque ella aceptó a Cristo primero. Ella se iba para la iglesia y ella, como ella, hermano, solo uno sabe qué es lo que ha hecho Dios en uno. Y entre hermanos, más lo perdona Dios a uno, más agradecimiento hay. Por lo menos en mi vida, hermano, solo yo sé dónde Dios me sacó y cómo es que yo estoy aquí, hermano. Y no me queda más que adorarlo y decirle gracias, Señor, porque yo muerto era y ha resucitado. Y eso hizo la palabra en mí. Entonces cuando, hermano, yo me di cuenta, hermano, que Dios era real, hermano, mire, mi esposa se iba para los cultos. Por eso es que, hermano, yo a veces tengo un problema con los hermanos de la iglesia, porque nosotros estamos pastoreando una iglesia en Manassas que se llama Misión Cristiana Bendición de lo Alto. Entonces, yo tengo un poquito problema con los hermanos, porque fíjese que yo desde que me convertí a la iglesia, yo decidí seguir a Cristo. Amén. Yo puse mis ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Hermano, podía fallar el hermano, el vecino, pero mi mirada estaba en Cristo.
Hermano, por eso es que nosotros, nuestra mirada tenemos que ponerla en Cristo. Él nos va a salvar a nosotros, no la va a salvar el hermano, el que tiene a la par, el Cristo lo va a salvar a usted. Amén. Y hermano, yo me acuerdo que mi esposa se iba para la iglesia, yo no iba. Se iba con los 3 niños pequeñitos. 4, 2 y una de 11 meses. Y yo, hermano, como para hacerle más imposible la vida, le decía, llévate estos hipotes para el culto. Yo llamaba a mis amigos y me quedaba. Ella jamás dejó a los niños, se fue con los 3 niños, se iba para el culto. Por eso es que yo, hermano, cuando veo las hermanas que dicen, ¿por qué no fue al culto? Hay que el niño, y yo, niño, me rasco la cabeza. Yo, hermano, ¿por qué? Porque, hermano, sí se puede, cuando hay amor para el Señor, sí se le puede servir a Dios. Amén. Y yo me acuerdo que ella se iba, y hermano, para no cansarlo, hermano, ella se puso en oración y en ayuno por mí. Hermano, como a los 6 meses yo estaba levantando mi mano en una reunión familiar. Mire qué importante son las reuniones familiares. Yo en una reunión familiar acepté a Cristo. Por eso, si usted tiene una casa, o no sé si trabajan con las reuniones familiares ustedes, hermano, abra su casa para su vecino, para que le presente a Cristo. Yo me acuerdo que allí acepté a Cristo por primera vez y dije yo, Dios es real, Dios es real, Dios es real. Y mire, me metí esa convicción en mi corazón, hermano, que dije que Dios era real, hermano, pero con esto le digo que mi vida era un desastre. Yo había perdido mi casa y todo eso, pero cuando yo me di cuenta que, hermano, yo era ahora hijo de Dios. Y que Dios es el dueño del oro, de la plata, del mundo y de lo que todo el mundo hay. Él es el dueño. Él es el dueño. Y la Biblia a mí me decía que yo antes era hijo, porque aún el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Así, el Señor Jesucristo, no lo digo yo, así dice la palabra, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque las obras de Satanás hacen. Entonces yo me consideraba, hermano, antes de aceptar a Cristo, un hijo del diablo, porque la palabra sí me lo estaba diciendo. Pero yo dije, no, yo me voy a salir de este redil y me voy a pasar al otro, y me pasé para el de Cristo. Ahora soy hijo de Dios. Mire qué linda la palabra, hermano. Y cuando me acerqué al Señor, hermano, no crea que me cambió la vida, y que, hermano, como muchos que ahora me convierto a Cristo y ya mañana que me vaya bien. No, hermano. El pastor les daba una clave bien interesante, es que lean la Biblia. La Biblia te capacita y te da conocimiento. Proverbios capítulo 1 dice que los proverbios son para adquirir sabiduría, hermano. Mire, por muy torpe que nosotros, hermanos, seamos, la palabra nos da sabiduría a nosotros. Hermano, y yo me di cuenta que Dios era real, y lo que comencé a hacer es a leer la Biblia. Y mire, yo me acuerdo que tenía perdida mi casa, hermano, no tenía ya mi compañía, no la tenía, hermano, estaba completamente destruido, pero era un hijo de Dios. Y hermano, cuando yo no era hijo de Dios, hermano, se me hacía fácil conseguir las cosas con unos amigos que tenía. Se me hacía fácil, cuando me hacía falta algo, hermano, solo llamaba yo a alguien, haceme barra aquí y necesito esto, y ya lo conseguíamos. Rápido lo conseguíamos. Pero hermano, cuando yo me convertí a Cristo y tenía una necesidad de esa, hermano, yo me acordaba, no, pero ahora soy hijo de Dios. Y me acordaba de los mensajes del pastor. Mire, en una ocasión me acuerdo ahí en Lísiburo, estaban unas cosas que estaban fáciles para llevármelas. Yo estaba en una crisis, hermano, terrible. Y el enemigo hablándome y diciéndome, mira qué fácil, ahí tenés la troca, estaba así, echarlo y ya solucionar tu problema. Y yo le decía a mi cuñado, hey, mira, aquí está la bendición, le decía yo. Entonces, en esos momentos, hermano, por eso que en esos momentos de dificultad es donde aparece Dios. Y cuando yo quizás estaba a punto de hacer algo, venía Dios y me decía, ahora sos mi hijo. Y yo tenía que dar la vuelta, hermano, y aguantarme a mis necesidades y confiar que Dios proveyera. Y hermano, así pasé un proceso, hermano, un año, hermano, que hermano, de llorar con mi esposa, hermano,
Increíblemente, hermano, aquí en Estados Unidos a mí me iban a quitar el agua cada rato, me iban a quitar la corriente, hermano, tenía que andar buscando quién me pagara el agua, así era mi vida, hermano, cuando yo comencé a andar en Cristo. Y uno puede decir, ¿y a dónde está tu Dios? No, hermano, cuando yo entendí que como cristianos, hermano, tenemos que pasar un proceso. Amén. Y hermano, porque como yo comencé a leer la Biblia y cuando comencé a leer Génesis, de ahí llegué a Éxodo y me di cuenta que Dios le habló al pueblo judío y le dijo que lo iba a sacar de Egipto y lo iba a llevar a una tierra de bendición donde fluye leche y miel, pero tenían que pasar el ¿qué? El desierto. Y el desierto, hermano, no es para morirse, sino que el desierto es para que Dios pruebe tu corazón si verdaderamente tú lo amas. Sí, pero qué bonito estar aquí, hermano, alabando al Señor y dándole gracias, hermano. Pero ¿qué pasa en el proceso? ¿Será que eres igual cuando estás en el proceso? ¿Esperas en el Señor o tomas tu justicia por tu propia cuenta? ¿Me entiendes? Entonces cuando yo, hermano, me di cuenta que para llegar a Canaán había que pasar un desierto, hermano, comencé a orar y si me tocaba llorar, llorábamos con mi esposa, ayunábamos, Padre, ayúdame. Mire, hermano, me echaron de la casa, fui a corte, hermano, fue duro, un proceso bien duro, pero, hermano, me quedé viviendo un año de gratis en esa casa. Dije, aquí no me van a sacar esto, y hasta que venga la policía. Entonces, hermano, en ese proceso, me acuerdo yo de que mi hermano me llamó, que él era, yo antes tenía una compañía de siding, y tenía un hermano que era electricista. Entonces, en una ocasión, yo ya siendo cristiano, me dice a mi hermano, fíjate que un americano me ha pedido, me dijo que le vaya a hacer 14 buildings de electricidad. Y yo le dije, pero yo no puedo. Le dije, tú sabes que yo no puedo. No te preocupes, me dijo, llévate estos dos, me dijo. Y me dio dos muchachos que eran buenos electricistas. Y yo era el jefe, pero ellos me estaban ayudando. Con ellos aprendí yo con los ayudantes. Y entonces, pero hermano, yo agarré el trabajo. Y hermano, le era fiel a Dios. Con esto yo le estoy diciendo que yo era cristiano ya. Hermano, cuando yo comencé a trabajar en esa compañía y comencé a creerle al Señor, hermano, mire, el Señor, hermano, comenzó a bendecirme. Pero pasó algo bien interesante que lo estaba dejando pasar por alto. Fíjense que mi hijo tenía cáncer. Y cuando un hijo americano tiene cáncer, tiene bastantes beneficios. Estados Unidos le da bastantes beneficios. Entonces, como para los doctores mi hijo se iba a morir, me mandaron una carta, hermano, donde le cumplían sus sueños al niño, el último sueño. Entonces yo digo, bueno, es cierto, como es regalado, dije. Y entonces me acuerdo que me dieron como $1,500 para que me fuera de vacaciones con mi hijo. Y ya mi hijo Dios lo había sanado, ya estaba sano el niño, lo fuimos a disfrutar con la familia. Pero hermano, en el momento de crisis, fíjense que cuando nosotros estamos en el hospital, allí en Fairfax, mi esposa, hermano, me llaman del hospital y me dicen que vaya rápidamente al hospital, que ella la llevaron de emergencia, y me dan la noticia que ella estaba embarazada. Mi hijo con cáncer y ella embarazada. Vaya. Entonces, hermano, pero ¿qué es lo que pasó ahí? Y allí nosotros, hermano, cuando nos acordamos de la palabra, que cuando Dios, hermano, porque ¿cuántos creen que Dios muchas veces castiga? Hermano, Dios castiga, desobediente, ¿sí o no? Pero también, hermano, te venda, te abraza, te castiga, pero te dice, hijo, hice esto porque te amo. O no castiga usted a su hijo porque ha hecho algo malo y le dice, mira, hijo, hice esto porque yo quiero que sea un niño de bien. Entonces yo me acuerdo, hermano, que nos llamaron y nos dijeron que estaba embarazada y nos dijeron, pero que hay una luz de esperanza, nos dijeron. Cuando la niña nazca, vamos a sacarle lo que es la médula ósea, que era la placenta de la mujer, que es la sangre, la esencia de la sangre que tiene la mujer en su lugar. Y dice, hermano, que
mire, sacaron una bolsa Sieben de sangre, que con esa salvan la vida de niños que ya están, esa sangre la usan cuando ya el niño está en la última, porque esa es la médula que hacen el trasplante. Entonces, mire lo que sucedió. En medio de un proceso, hermano, donde me iban a cortar la corriente, no tenía para comer, no tenía por teléfono, llegó una carta, hermano, del hospital de Fairfax. Oiga bien, eso fue, hermano, duro para mi carne. Yo digo que fue duro para mi carne. Llegó esa carta y un americano que necesitaba la sangre que nosotros teníamos en el banco, porque ellas se guardan en un banco de sangre. Me dijo el americano que me estaba ofreciendo $60,000 por esa sangre, era compatible con la de su hijo y la necesitaban ya. Entonces él me mandó una carta, y cuando nosotros estábamos leyendo la carta, en la casa que estábamos perdiendo, oiga bien, que no teníamos ni un 5, hermano, estábamos leyendo la carta nosotros, y cuando vi la cifra que me daban $60,000, aleluya, dije. Gracias, Señor, y hermano, una sonrisa y nos alegramos. Pero hermano, lo triste fue esto, que en lo que nosotros estábamos celebrando eso, vino la voz de Dios, porque Dios habla. Y me dijo esto, mire, me dijo, ¿cuánto te cobré yo por sanarte a tu hijo? Me dijo. Ay, Dios mío. Y yo por un momento dije, reprendo al diablo, es de Dios, dije yo. Pero no, hermano, era Dios que me estaba diciendo cuánto yo te cobré a ti por sanarte a tu hijo Carlito. Y me tocó que decirle, Señor, nada. Entonces de ahí mi esposa le llama a su mamá en El Salvador, que es católica la señora, y le cuenta el testimonio de esa carta. Y la señora, oiga bien, que es católica, le dijo, ay, no fregues, Cari, ¿cuánto te cobró el Señor a vos por sanarte a tu hijo? Mire, todavía el Señor estaba confirmando la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros, hermano? Firmar que estábamos donando esa médula. Yo sin 5, sin nada, sin compañía quebrada, sin casa, pero yo estaba firmando que donaba esa médula, actuando en fe, porque el justo por su fe vivirá. Entonces, hermano, mandamos, hermano, la carta y nos olvidamos de eso, hermano. Nos olvidamos de todo eso. Y mira lo que pasó. Yo me acuerdo que la última vez que el Señor comenzó a tratar con mi vida para que yo le sirviera fue en un sueño. En un sueño el Señor, me acuerdo que yo estaba en la casa y tuve un sueño donde en el sueño vino una voz en el sueño. No vi un personaje, no le voy a mentir, no vi a nadie, pero yo me acuerdo que en el sueño escuché una voz que me dijo, trabaja para mí, yo pago bien, me dijo. Oiga bien, trabaja para mí, yo pago bien. Entonces yo me desperté, como era tierno en la obra, le llamé a la hermana que oró por mí y lo sanó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo le digo, hermana, fíjese que tuve esto y esto. Oh, hermano, ¿sabe qué es lo que está pasando? El Señor lo quiere bendecir, pero quiere que trabaje en un liderazgo. Me dijo. Yo dije, ¿pero qué voy a hablar yo? Me puse como Moisés. ¿Y qué voy a hablar a este pueblo? Y yo ni hablar sé. Yo le dije, no, hermano, olvídese de eso, olvidémonos ya, se me olvidó el sueño. Entonces, hermano, para no cansarlo, al mes me volvió a hablar el Señor y me dijo, trabajar para mí, hombre, me dijo, yo pago bien. Entonces le volví a hablar a la hermana y le dijo, hermana, fíjese que volví a tener un sueño y que el Señor me habló. Entonces, no, me dijo la hermana, no, usted le está corriendo al Señor, me dijo. Trabaje para el Señor, sea líder de una reunión familiar, me dijo. Comience, hermano, por eso es una bendición servirle a Dios, hermano. Mire, servirle a Dios, hermano, hay ganancia en la familia. Por eso, si usted no está sirviendo a Dios, sírvale con todo el corazón. Porque, hermano, aquí en la iglesia se necesita, hermano. Somos un cuerpo que todos lo necesitamos, hermano. A veces
solo al pastor dejan, solo al líder, hay que estar líder aquel. No, hermano, todos somos un cuerpo, necesitamos la ayuda los unos con los otros. Y yo me acuerdo que la hermana me dijo, trabaje para el Señor en una reunión familiar. Mira lo que pasó. Me fui para la reunión familiar, el pastor hacía los sábados, una hora antes que comenzara el culto, me acuerdo que hacía las clases de liderazgo. Entonces entró el pastor como a las 6 de la tarde y lo primero que dijo, oiga bien, lo primero que él dijo cuando comenzó la enseñanza de liderazgo, dijo, hermano, fíjense que esta mañana mientras oraba el Señor me habló. ¿Y sabe qué me dijo? Que si ustedes trabajan para Él, Él paga bien. Ay, ¿cómo cree usted que me sentí yo? Yo sabía que el Señor me estaba confirmando nuevamente lo que Él estaba tratándome de decir. Para no cansarlo, hermano, me acuerdo que en ese año, hermano, del 2007, comencé a abrir reuniones familiares allí en Manassas, hermano. Increíblemente, hermano. Es que cuando hay un corazón agradecido, hay gracia en él. La gente quiere estar con él, le dice, ¿y qué te pasa? Ha sido transformado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios viene a uno. Y la gente, hermano, ya no lo ve a uno, sino mira la gracia de Dios en uno. Yo me acuerdo, hermano, que en ese año abrimos 5 reuniones familiares. Oiga bien. Y en la reunión que yo tenía en mi casa, llegamos a tener 56 amigos, oiga bien, amigos en una reunión familiar. Y hermano, el Señor, cuando yo comencé a trabajar, hermano, en la obra de Él, que en reunión familiar, que en las actividades que el pastor declaraba en ayuno, ahí estaba, que el pastor declaraba una actividad, ahí estaba. Hermano, yo le andaba preguntando al pastor, ¿qué hago? Hermano, cuando pasó eso, hermano, mire, en lo que yo estaba trabajando, el Señor comenzó a abrir una llave en el cielo, hermano. Y de repente mi vida comenzó a ser bendecida. Y por eso, hermano, nosotros tenemos que servirle al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque dice que las bendiciones se añadirán a nosotros. Nosotros no vamos a buscar las bendiciones. Nosotros vamos a servirle al Señor, y cuando le sirvamos de corazón, hermano, usted no va a tener necesidad de ir a buscar la bendición, sino que usted va a caminar y las bendiciones van a venir buscándolo a usted. ¿Por qué? Porque usted le está sirviendo a Dios. Amén. Hermano, me acuerdo que en ese año perdí mi casa. Increíblemente Dios me dio mi casa, con mi nombre, con mi crédito malo y todo, hermano. Pero el Señor, hermano, me dio mi casa, porque yo le dije, Padre, yo soy tu hijo ahora. Yo sé que tú me vas a bendecir. Quiero una casa para mis hijos y yo te voy a servir ahí. Y esa casa va a ser casa de Dios y puerta del cielo. Increíblemente Dios me dio mi casa, hermano. Y la gente, los hermanos, aún dentro de la iglesia, como en la iglesia hay incrédulos también. Y eso no lo podemos evitar. Gente que no cree, que el pastor le está diciendo, este año va a ser de bendición. Ay, los hermanos. Pero en la Biblia, hermano, si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que está en tribulación y cizaña. Eso no lo podemos nosotros evitar. Pero los que estamos conectados con el Señor, vamos a echarle ganas. Amén. Hermano, ¿y qué pasó? Hermano, mire, Dios comenzó a bendecirme, me dio mi casa. Hermano, para no cansarlo, ahí yo abrí, hermano, una reunión familiar, hermano. La iglesia increíblemente creció, hermano. Hicimos, como decimos así en el salvadoreño, una revolución en las reuniones familiares. Hermano, increíble, hermano. Mire, y con esto yo le estoy diciendo que yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y todavía ahora trabajo. Yo me acuerdo que después de salir de trabajar, yo me iba para el Instituto Bíblico. Después de salir de trabajar, yo me iba para o sea, sí se puede, hermano. Cuando uno ama a Dios, sí se puede. Los demás son excusas. Amén. Yo de trabajar iba para el instituto por 4 años. De trabajar, hermano, solo llegaba a mi casa, me cambiaba a la reunión familiar. Mire, lideraba allá en Fredericksburg, en Maryland, en Manassas, era líder yo toda la semana.
pero era un deseo de servirle al Señor grande en mi vida, hermano. Y el Señor comenzó a bendecirme. Tanto, hermano, que un día me hizo el llamado para salir a pastorear, pero yo no quise porque yo había visto muchas veces cómo los pastores sufren. Los pastores sufren. Los que aman a Dios, los pastores sufren. Y yo le dije, Señor, yo no quiero sufrir con esta gente. Pero algo que me marcó la vida es que si yo no le hacía caso a Dios, yo no sabía qué me iba a pasar a mí. Entonces cuando, hermano, yo le decía al Señor que yo no iba a poder hablar, no podía, hermano, hacer nada en la iglesia. Y entonces, hermano, dice que me llevó, la palabra del Señor me llevó al libro de los jueces, hermano. Y me encontré con un hombre llamado Gedeón. ¿Cuántos conocen a Gedeón? Dice que ese hombre, hermano, se levantaba de madrugada, dice, a buscar su alimento. ¿Por qué? Porque antes que llegaran aquellos y lo quitaran, pero se madrugaba, porque el que madruga. Y dice que este hombre estaba ahí, hermano, en su trigo, y de repente apareció alguien y le dijo, varón esforzado y valiente. Y aquel se quedó viendo para otro lado, porque aquel estaba ya queriendo salir corriendo, sabía que era un cobarde, según él, porque muchas veces nosotros así pretendemos ser. El enemigo dice, no, ustedes no pueden, son cobardes, no. Pero si estamos en Cristo, claro que sí podemos. Cristo nos da la fuerza, el poder y nos fortalece para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces le dijo, yo, varón esforzado y valiente, si yo a esconderme voy ahorita de los madianitas, ¿cómo me estás diciendo? No, es que el Señor mira la potencia que tú tienes dentro de su corazón para servir. Y esa palabra, hermano, a mí me daban ánimo cuando, hermano, me llevaba el Señor al primer libro de Samuel, cuando David comenzó con su ministerio. ¿Cuántos se acuerdan de dónde comenzó el ministerio de David? En una cueva. Y si usted se da cuenta, ¿quiénes eran los miembros de David? Los endeudados, enfermos. Ay, Dios mío, imagínense qué pobre pastor ese. Pero más sin embargo, hermano, ahí comenzó David el ministerio que el Señor le dio, con unos hombres que estaban endeudados, enfermos, hermano. Pero cuando nosotros leemos segunda de Samuel, hermano, nosotros vemos las grandes proezas de esos hombres que un día estaban afligidos. ¿Cuántos de nosotros estábamos afligidos cuando estábamos sin Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, yo no puedo, pastor? Aún hemos desechado los privilegios que nos da el pastor. ¿Por qué? Porque le decimos que no podemos. Claro que si usted está en Cristo, nueva criatura es, y usted sí puede servir al Señor. Amén. Hermano, fue un gran proceso grande, pero ahora mi hijo tiene 15 años. Precioso mi hijo. Mi hijita, hermano, tiene 12 años, la que le sacaron la médula, y la mayor tiene 17 años. Tengo 3 hijos, hermano, los cuales yo sé que el Señor me los ha prestado. Ahora, mire bien, ellos son los que tocan los instrumentos en la alabanza. Imagínense, ¿cómo no voy a alabar al Señor yo? ¿Cómo no lo voy a alabar, hermano, al Señor? Hermano, no voy yo, hermano, a abandonar la invitación del amigo para irme al culto? Amén. ¿Qué, hermano? No hay amigo. Llega la visita, te voy a llegar a visitar el domingo, el sábado a las 6 te voy a llegar a invitar, hermano. Y tenemos que tener un carácter de decirle, mira, si vas a venir a las 6, vas a tener que ir al culto conmigo, porque tenemos culto con el pastor. Amén. Ese es un corazón agradecido. No que a la hora del culto vienen las visitas. Y como no estamos bien fundamentados, le llamamos al pastor y aún le llamamos para darle una gran mentira. Pastor, estoy enfermo. Imagínense. ¿Ah? Qué terrible, ¿verdad? Entonces, hermano, pero cuando hay un corazón, hermano, agradecido en su corazón, le dice a su visita, mira, esa hora que tú vas a venir, yo tengo culto. Si quieres venir, vamos al culto y después hacemos lo que tenemos que hacer.
¿Sí o no? Y nos gozamos, agradamos a Dios y estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque primeramente tiene que ser Dios antes que las demás personas. Si usted quiere ser primero, hermano, que Dios lo exalte en su compañía, en su trabajo, donde quiera que usted, hermano, si usted pone a Dios primero, Dios lo va a poner primero a usted. Amén. Pueden haber hombres, hermanos, más preparados, pero la gracia del Señor va a estar en usted. Amén. Por eso, hermano, servirle al Señor vale la pena, hermano. Yo no me arrepiento de haberme convertido a Cristo, porque, hermano, Cristo es real. Solamente, hermano, hay que tener una comunión con Él. Hay que acercarse a Él. Él es real, hermano. Él es real. Mire, así como nuestras vidas fueron transformadas, así como usted me escucha a mí, que yo he visto cosas grandes, usted las puede ver también si solamente le cree. Amén. Solamente hay que creerle al Señor, hermano. Y esto es fe. Mas el justo por su fe vivirá. Esto es fe. Esto no es ver para creer, esto es fe. Muchas veces queremos ver nosotros primero para creer. No, hermano. Yo nunca he visto a Cristo. Nunca lo he visto. Pero hay una convicción en mi vida que un día voy a estar con Él. Y por eso tengo que echarle ganas, por eso tengo que decirle no, hermano, a las invitaciones que me hacen. Por eso tengo que rechazar, hermano, y muchas veces caer mal con los amigos, con la sociedad, hermano. ¿Por qué? Porque un día yo voy a estar con aquel que me dio la vida. Y usted también, cuando usted lo ponga a Él de primero, usted va a ser grande delante de los hombres. ¿Por qué? Porque el Cristo que le va a dar la gracia a usted. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, hermano. Un corazón agradecido. Yo no sé si usted está agradecido. Yo no sé si usted le sirve al Señor. Yo no sé si solamente viene a los cultos de visita, pero basta ya de venir solo de visita, hermano. Es tiempo que le sirvamos al Señor con nuestro corazón. Póngase al servicio del pastor y dígale: pastor, ¿en qué yo le puedo servir, hermano? Hay tanto trabajo, hermano, hay tantas cosas que hacer. Mire, aparentemente podemos decir, porque el ministerio que nosotros tenemos es casi igual que ustedes, un ministerio de 40 personas. Pero hay tantas cosas que hacer, hermano, en un ministerio. Mire, se mira pequeño el ministerio, pero, hermano, hay tantas cosas que hacer. Y probablemente usted dice: pero no, hermano, hay gente con necesidades, hermano. Hay gente por qué ir a orar, hermano. A veces la membresía no se da cuenta del trabajo que hace el pastor. Pero, hermano, si usted fuera parte del trabajo, le quitara carga al pastor. Hermano, seamos parte de la bendición. Sírvale al Señor con todo su corazón. Y, hermano, y servirle a Dios es ganancia, hermano. Es ganancia. Yo no me arrepiento, hermano. No me arrepiento y no me voy a arrepentir, hermano, jamás, hermano, de haber conocido a Cristo, porque yo me di cuenta que era muerto y resucité en Cristo Jesús. Amén. Todo aquel que, hermano, no conoce a Cristo o no lo ha recibido en su corazón, solo anda caminando porque está muerto. Está muerto, así dice la palabra. Pero cuando usted viene a la iglesia, le presentan a Cristo y usted confiesa a Cristo como su Señor, como su Salvador de su vida, y lo deja entrar en su corazón, ahí usted ha pasado de muerte a vida, de hijo del diablo a hijo de Dios. Así dice la palabra, hermano. Yo no estoy dando cuenta, usted sabe, ¿sí o no? Amén. Usted andaba en tinieblas, ahora es luz. Antes andaba en discoteca, ahora le gusta la vigilia. Dios mío, ahí lo va a ver. Pastor, Dios me lo bendiga, gracias. Amén. Amado Jesús, damos gracias, Señor, por su fidelidad, por su palabra, por ese manjar expuesto, Señor, para nuestras vidas. Gracias, oh Padre, porque el mensaje ha sido claro para cada uno de nosotros. Ahora clamamos, Señor, porque usted bendiga la vida del mensajero, Señor. Bendiga a su esposa, a sus hijos, ese precioso ministerio que usted ha puesto, Señor, en sus manos. Ayúdelo, Señor, como cada día clamamos, a hacerlo con su sabiduría, Señor. No con la sabiduría del hombre, sino con la suya, Padre. Para que el mensajero, Señor, para que el siervo, cada día, Señor, exponga su palabra
Gracias, oh Jesús, una vez más. Porque, Señor, grande es la enseñanza que usted tiene para con nosotros. Gracias por su fidelidad. Gracias por los milagros, Señor, hechos en la vida de su esposa, sus hijos, su persona. El milagro de salvación, Señor, y de vida eterna para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos que no es lo que el hombre dice, sino lo que su palabra fluye para nuestras vidas, lo que su palabra nutre a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por este lugar de refugio, esta casa de paz, este oasis, Señor, donde recibimos esa palabra fresca que nutre, Señor, nuestras vidas. Bendiga, Señor, grandemente la vida del mensajero, Señor. Ahora, Padre, queremos darle las gracias, Señor, por el privilegio que nos da de estar en su casa. Gracias por habernos traído, gracias, Señor, por habernos permitido darnos el tiempo que le debemos a usted, Señor. Por su fidelidad, Señor, porque nos hace fieles a usted cada día, Señor, y por ello le alabamos, glorificamos y honramos su nombre. Bendiga, Señor, la vida de mi hermana Monse de Mejía, Señor. Fortalézcale, déle fuerza como la del búfalo, Padre. Ponga esa paz, Señor, en su vida como en su familia.